Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un excelente día y estén listos para conocer sobre el Holoceno. Y sin más demora, empezamos. El Holoceno es una línea divisoria entre el Paleolítico y el Mesolítico, ubicado aproximadamente unos 10.000 años antes del presente. Los primeros grupos neolíticos eran cazadores-recolectores complejos, más que agricultores ganaderos. En el lapso de 5.000 años, tres sucesos fundamentales sucedieron: una emergencia de sociedades jerarquizadas, adopción de economías agrícolas e importante transformación del mundo natural por el hombre. En el Mesolítico se dieron importantes conquistas en lo tecnológico, en los modos de subsistencia y en el arte. El marco medioambiental. Fin de la última glaciación. Los cambios más importantes se dan. En el norte de Europa hay un retroceso glacial. La relación mar-tierra presenta dos procesos. 1. Elevación isostática de la Tierra, antes sumergida por el peso del hielo. 2. Elevación eustática del nivel del mar por derretimiento de los glaciales. Las islas separadas del continente, unos 8.500 años antes del presente. Cambio de vegetación. Surgen paisajes denominados masas arbóreas: pino, avellano, robles, tilos, olmos, alisos. Conforman un bosque mixto característico del periodo posglacial. La fauna posglacial en extinción es el mamut, el rinoceronte lanudo y el ciervo gigante. Aumenta el número de pequeños mamíferos. La característica más importante de los paisajes posglaciales es la fragmentación espacial. La tecnología. Predominancia de útiles líticos. Por ejemplo, el sílex es la materia prima más importante del Mesolítico, aunque también la madera y el hueso. Cuarzo y cuarcita donde no había sílex. Tecnología del laminado. Uso de microlitos semigeneralizados, es decir, pequeñas láminas o segmentos de láminas retocados. Ejemplo de tres grandes culturas. En Escandinavia, la maglemosiense, del 9500 al 7600 antes del presente. La congemosiense, del 7600 al 6500 antes del presente. Y eterboyense, del 6500 al 5200 antes del presente. Tres grandes fases del Mesolítico europeo. La primera, puntas romas oblicuas, por ejemplo, el yacimiento de Starkar. Segunda, industria de lámina estrecha o geométrica en el sur de Francia. Y la tercera es el predominio de rombos y trapecios sobre grandes hojas. Funciones: principalmente puntas y dientes para armas de caza. Otros artefactos lísticos son las hachas y azuelas talladas en sílex, raederas, perforadores y buriles. Hay artefactos de madera, asta y hueso. Se dividen en dos: los que se utilizan directamente con las manos, como las flechas, puntas de lanza, arpones, y los que funcionaban como trampas y estructuras sin necesidad de presencia humana, objetos de cestería. Cerámica. Hay los primeros vestigios en Escandinavia en torno al 5600 antes del presente, pero especialmente desarrollada en el Neolítico. Últimos cazadores, recolectores, europeos y su nuevo marco medioambiental cambiante. El cambio de temperatura comienza a finales del Pleistoceno. Se produce un retiramiento progresivo de las grandes masas de hielo, en torno a 18.000 a.C. Hace mucho frío. En el 12.700 a.C. se tiene un periodo más cálido. Luego de enfriamiento hasta 9.600, donde finaliza el Pleistoceno. Se calentó el planeta unos 7 grados centígrados de media en 50 años. Consecuencias de esto: la fauna se extingue, como le pasó a los mamuts y rinocerontes lanudos, o se retira a latitudes más altas buscando lugares más fríos, básicamente lo que le pasó a los renos. Se ha discutido si estas extinciones también se deben al factor humano, y es posible que sea una combinación de ambos. Se cambió la fauna,
temperatura y vegetación. En el Holoceno se ha mantenido relativamente estable la temperatura, con unos 5 grados centígrados ya más de frío o más de calor. Subió el nivel del mar debido a que se fundían los glaciares. Dependiendo de la zona, subió hasta 120 o 130 metros. Los niveles del mar pueden cambiar 1 metro su altura en momentos determinados. Solo en torno al 6000, 5000 a.C., el mundo tendrá una geografía como la actual. El caso más paradigmático en Europa puede ser el Mar del Norte y la zona de Doggerland, que era una tierra continental emergida. En Asia ocurrió lo mismo con las islas más occidentales, que estaban unidas al continente, Sundaland. El efecto isostasia es la elevación del continente por la pérdida de la masa de hielo, como en Escandinavia. En el Mesolítico se hallan las primeras aportaciones de navegación, al menos para los ríos y lagos. Con el aumento de la temperatura, las especies arbóreas de clima frío serían sustituidas por vegetales de clima templado, encinas en las zonas más secas y robles y alcornoques en las zonas más frías. Esto se conoce a partir del polen hallado en los registros arqueológicos. Se produjo la sustitución de los bosques boreales por los bosques templados actuales, los cuales generan mucha más biomasa. Es importante para el ser humano. Proporcionaban frutos secos, bayas, setas y tubérculos. Es una mayor cantidad de alimentos y aumentó sustancialmente la población con respecto al Paleolítico. Incremento y generalización de especies que se pueden cazar como ciervos y jabalíes, convirtiéndose en la principal fuente de alimento para el ser humano. El Sáhara, a finales del Pleistoceno, tenía condiciones más extremas que las actuales, pero el clima ha evolucionado a condiciones más húmedas y templadas. El Sáhara era templado con praderas y estaba muy poblado. Hacia el 2300 a.C. se forma nuevamente un desierto que separa el Mediterráneo del África tropical. Las poblaciones humanas se adaptaron de diversas formas, dependiendo de la zona. Aumentó el número de habitantes. Suelen buscar zonas de lagos, ríos, la costa y, si es posible, en combinación con bosques para tener diversos recursos. Se abandonan las cuevas para hacer poblados abiertos con cabañas. En cultura material e industria lítica, estas sociedades se caracterizan por el uso de microlitos, de tamaño poco mayor que una uña, que tendrán gran importancia en la caza. Siguen siendo grupos móviles dependiendo de la abundancia de los recursos, aunque los territorios serán cada vez de menor tamaño, ya que existirá mayor cantidad de recursos. Esto supuso un gran paso en la sedentarización del ser humano. Los microlitos son instrumentos realizados por la segmentación de láminas, dándoles formas geométricas, trapezoidales, triangulares, rectangulares. Se usan para fabricar útiles. Estarían enmangados sobre soportes de madera o huesos. Sobre todo se harán puntas de flecha y lanzas muy eficientes. Según la región, se encuentran diferentes tipos de microlitos en la cronología de la industria lítica. Hay gran variedad de instrumentos mesolíticos de hueso. Destacan los arpones, anzuelos y azuelas. A partir del Mesolítico se puede atestiguar un importante uso de elementos vegetales para la fabricación de objetos, fibras para anudar. Ejemplo, cesto de mimbre de Ajerov. Se conservan muchos instrumentos por encontrarse en pantanos, gracias a la humedad que los conservaría mejor en el paso del tiempo. En el final del Mesolítico se utilizan vasos de cerámica fabricados a mano y en algunos casos se sabe que eran usados como ollas de cocina. Ejemplo, el vaso de cerámica el terboyense de Trairy-Brick. Se tienen evidencias de cabañas y poblados al aire libre, al estar fabricadas en madera y elementos vegetales que se pudren. Solo se encuentran los agujeros de los postes en el suelo, y viendo cómo se alinean, se puede ver cómo era la planta de las cabañas y su estructuración. Ejemplo, Mount Sandel en Irlanda. Otro ejemplo sería Lepenski Bir en Serbia. Las cabañas muestran suelos mejor fabricados y algunas tienen hogares donde se encendía el fuego. Los suelos eran de empedrado calizo, aunque la estructura seguiría siendo de elementos vegetales. De tecnologías de transporte marítimo se conservan algunos remos y partes de la barca, de 10 metros de altura,
en Tybee Brig. Tiene una zona para el fuego, por lo que serviría para navegar un tiempo, como pasaría con la población de las islas mediterráneas. Eran usadas además para pescar especies de peces de alta mar, incluso para caza de cetáceos. Las actividades de subsistencia eran de sociedades cazadoras y recolectoras. La caza es de especies de bosques templados, ciervos, jabalíes, puercos y uros, que implican un cambio en la técnica. Es más difícil cazar estos animales ya que son solitarios, por lo que utilizarían microlitos y trampas. Aumentó el uso de recursos acuáticos para la alimentación, como peces, aves marinas. Pueden usar sus plumas y comer sus huevos también. Mamíferos marinos como focas, ballenas, delfines, moluscos, mariscos, etc. Una conchera es una acumulación de las conchas de los moluscos y mariscos. Normalmente consumen estas especies los años que no se puede encontrar otro tipo de alimento. Lo malo es que tienen poca capacidad calórica. Junto a la caza estarían las especies vegetales y su recolección, proporcionadas por el bosque templado, como frutos secos y bayas. Los más consumidos son las avellanas. Son ricos en azúcares y su capacidad nutritiva es muy alta. Se sabe que quemaban partes del bosque para que los avellanos repoblasen esas zonas. También para que creciera nuevo pasto y los ciervos y jabalíes fuesen a alimentar ahí para poder cazarlos con más facilidad. A lo largo del Mesolítico la población se volvió más sedentaria y como consecuencia de que se queden más tiempo en un sitio, se pueden distinguir diferentes tipos de asentamientos dedicados a actividades concretas, desde la existencia de algún material lítico y pequeñas fosas que se relacionan con los campamentos de caza. Se pueden repetir de año en los mismos lugares estratégicos de caza, y son temporales, y se forman superposiciones, por lo que se hace difícil saber qué pertenece a cada año. También se pueden ver restos de talla donde se trabajó material lítico, zonas de propesado de pieles, zonas de descuartizamiento de presas. El problema es que en ocasiones cazaban más de lo que podían consumir. Solo se llevaban las partes más suculentas del animal. A partir de la fauna se puede averiguar en qué época del año se cazaba el alimento. Ejemplo, Vaengat Nord. En el transcurso del Mesolítico hay un crecimiento en la construcción de viviendas, ya que serán usadas por mayor tiempo. Suelen situarse en el límite de varios ecosistemas que son capaces de producir alimento durante todo el año, por lo que no necesitan moverse del sitio. Los asentamientos más estables suelen encontrarse en tierras bajas y cerca de agua dulce. Población y organización social. Hay un aumento sustancial de la población a consecuencia de una mayor cantidad de alimentos disponibles. Alcanzan un habitante por kilómetro cuadrado. La organización social se deduce de las evidencias arqueológicas y el estudio de los cazadores-recolectores actuales. Se encuentran tres niveles. A. El grupo familiar. Una familia extensa de abuelos a nietos. Es la célula básica y fundamental de la sociedad. B. Agrupación de familias. Reunidos en los asentamientos con mayor tiempo de ocupación, entre 25 y 100 personas. C. Incluye varias agrupaciones. Se relaciona por visitas regulares a un lugar determinado una vez al año. Es un mecanismo de intercambio de bienes, intercambios matrimoniales. Aparecen necrópolis en el Mesolítico europeo. Los enterramientos se realizan en un mismo espacio y básicamente las principales evidencias de este fenómeno se encuentran en la fachada atlántica europea, que es donde eran poblaciones más sedentarias. Pueden reclamar y explotar un territorio si sus antepasados están enterrados en los mismos. Algunos de los más conocidos son de finales del Mesolítico en Bretaña, como en Tebiec, Francia, conocido en el siglo XIX, con muchos enterramientos con ajuares como conchas, collares, algunos cubiertos con astas de ciervos. Aunque no todos tenían adornos, se especula la jerarquización de las sociedades. En los cementerios de necrópolis se pueden encontrar unas 200 tumbas. Como ejemplo de ello está la tumba de Skeidholm en Suecia y la tumba de Bekdaeb, que contiene a la mujer de Gonje Husved. A finales de la década de 1980, en la colonia de Gonje Husved, en
Beckbag, al norte de Nueva Zelanda, los arqueólogos encontraron varias tumbas del periodo mesolítico, con restos tanto de niños, adultos y animales que fueron enterrados alrededor de 5000 años antes de Cristo y se encontraban en muy buen estado de conservación. Entre ellas merece especial atención la que sería conocida como la tumba de la mujer de Gonge Husbeck. En ella se encontraban los esqueletos de una mujer de unos 40 años y de un niño de 3 años de edad. Ambos esqueletos habían sido rociados con ocre rojo, posiblemente como parte de un ritual, y junto a ellos se encontraban amuletos hechos con huesos de ciervo y coso, así como de jabalíes, alces, osos y bisontes. La parte posterior de la cabeza de la mujer muestra que fue golpeada con un objeto contundente que no llegó a provocarle la muerte e incluso sobrevivió a él, dado que se apreciaba que la herida había sanado, aunque es probable que el golpe le hubiera producido algún tipo de lesión cerebral, como pérdida de visión o de la vista. Se desconoce el por qué esta mujer fue tan brutalmente golpeada. Su cabeza estaba cubierta con una gran horquilla de hueso y restos de somormujo, que podrían ser un sombrero de piel de estas aves. Se piensa que tal vez el sombrero pudo servir para ocultar la cicatriz de la base de la cabeza. Paleopatología. Hay individuos que presentan microlitos clavados en sus cuerpos. Quizás sean accidentes de caza o evidencias de guerra en sociedades prehistóricas europeas. Los grupos más sedentarios muestran peor estado de salud general que los grupos nómadas. Ajuares y ritos. Aparecen básicamente inhumaciones, objetos de adorno fabricados con concha, a veces a cientos de kilómetros de su fuente de origen. Con partes de animales, enterraban perros en las tumbas a finales del Mesolítico. La necrópolis de Oleneostrowski, Mogilnik, muestra a dos familias distintas que usan un espacio concreto de enterramiento. Se han cavado unas 170 tumbas. La diferencia en los ajuares se debe a sexo y edad. Algún individuo tendría un rol chamánico, líder espiritual del grupo. Ese estatus se heredaba. Se sabe cuando un niño aparece con ajuares que correspondían a sus padres. Muestran sociedades más complejas que en el Paleolítico. Habría más personas que organizar. En las manifestaciones artísticas desaparece el arte parietal. Hay algunos elementos de escultura y de decoración, y se supone que la única consideración artística en España y Francia son los cantos pintados de Mas Dacil. En el poblado de Lepenski Bir, en Serbia, se hallan esculturas hechas en piedra, enterradas bajo los suelos de las casas. Representan un hombre pez. Tendría un papel destacado en la mitología de estas culturas que quizás se alimentaban de la pesca. Nos encontramos con instrumentos como astas, cuernos, decorados con animales y vegetales. La estructura social compleja estaba dominada por un culto religioso que probablemente servía para unir y coordinar la actividad de sus miembros. Han sido hallados numerosos objetos sacrales que apoyarían esta teoría. El más remarcable ejemplo sería un tipo de escultura único de la cultura de Lepenski Bir, que sería uno de los primeros representantes del arte sacral europeo. Esta estructura social respondería a la producción agrícola. Una vez se tienen productos agrícolas, aumenta la calidad de vida y se modifican los viejos hábitos de vida. El asentamiento está claramente planificado. Todas las casas están construidas siguiendo un patrón geométrico, lo cual denota una arquitectura propia de esta cultura. Es uno de sus mayores logros. A las afueras del yacimiento se encuentra una necrópolis muy elaborada. Las únicas excepciones eran ciertos ancianos que eran enterrados detrás de las chimeneas en las casas, siguiendo un ritual religioso. En 7 asentamientos en torno a Lepenski Bir se han encontrado 136 residencias y edificios sacrales con fechas de entre 6500 y 5500 a.C. La disposición básica del asentamiento consiste en 2 alas principales y una zona central vacía que haría las veces de plaza del pueblo o lugar de encuentro. El asentamiento está dividido radialmente con numerosos caminos, todos tomando el río como eje. La villa alrededor son paralelas a los acantilados circundantes. La base de cada vivienda del asentamiento está construida a modo de triángulo equilátero.
en vez de forma redonda o circular, lo que sugiere la importancia de los números para los habitantes del yacimiento. El interior de cada casa incluye una chimenea construida con piedras rectangulares. Las chimeneas se extienden más al fondo para crear pequeñas capillas en la parte posterior de la casa. Siempre estaban decoradas con esculturas talladas en piedra de río que podrían representar a los dioses o a viejos habitantes de la zona. Otro hecho significante es que en el centro de las casas hay una pequeña depresión circular, lo cual podría ser una especie de altar. En una época interglaciar, dominio de bosque, de 9600 a.C. al 5600-5500 a.C. en el Mediterráneo, está el yacimiento del epipaleolítico y el mesolítico de la península ibérica. La mayor parte de la población se encuentra en las costas cantábrica, del Levante y zona atlántica. La península ibérica se suele dividir en dos partes diferenciadas. Primera, es el epipaleolítico, de 9600 al 7000 a.C. Hay continuidad de las formas culturales y económicas del paleolítico. Son cazadores-recolectores terrestres, con industria lítica y ósea denominada aciliense, en Cantabria, básicamente industria de láminas de pequeño tamaño. Siguen la tradición magdaleniense, ejemplo en los arpones. Pierden todo tipo de decoración, no hay arte rupestre tampoco. Empieza un proceso de microlitización. Estas poblaciones ocupan las mismas cuevas que en el Paleolítico superior y se adaptan a la caza de especies de zonas templadas como ciervos, cabras, montesas, rebecos, jabalíes. En la costa de Levante sí hay un proceso complejo geométrico de industria que cada vez adquiere menor tamaño. En economía, en el Levante también cazan especies de zonas templadas. Y la segunda es el Mesolítico, del 7000 al 5600 o 5000 a.C. Hay un aumento de la importancia de los recursos acuáticos. Se han excavado diversos asentamientos del Mesolítico por Carlos Ribeiro, que presentaban grandes acumulaciones de moluscos, concheras, y se encuentran enterramientos incluso cubiertos con conchas. Hay tumbas de hasta 180 individuos. Se suelen encontrar en las desembocaduras del río, como el Tajo, el Mugue. Perduran hasta el 5000 a.C. Conviven con los humanos del Neolítico. En la cultura asturiense, en Asturias, se cazaban animales terrestres y también se pescaban animales acuáticos que pasaron a ser parte importante de su dieta. Usaban el pico asturiense para abrir los moluscos. Es un canto trabajado. Estas poblaciones colectan moluscos, crustáceos, percebes, lapas, etc. Sus asentamientos se colocaban en las cercanías de las costas. Entre el 7000 al 4500 a.C. en Asturias conviven con las primeras poblaciones neolíticas. En el Levante, su arte rupestre puede encontrarse en la cueva de caballos. En la industria lítica es el proceso de microlitización de instrumentos. Van a ser los primeros en entrar en contacto con las poblaciones neolíticas de Francia y el Mediterráneo. El barranco de Batorta posee un doble interés. En primer lugar, la contemplación de las pinturas es un reflejo de las preocupaciones religiosas y de los modos de vida de unos hombres que empezaron a pintar en las paredes de sus abrigos hace unos 7000 años. Por otra parte, al acercarnos a un paisaje humanizado, modelado por los sistemas tradicionales de explotación agrícola y ganadero, de los que se conservan interesantes vestigios arquitectónicos como barracas, cenias y agazagadores. A pesar de la influencia del hombre sobre este paisaje, la Batorta es un ecosistema con una variada vegetación y con especies como el águila perdicera o la cabra montés. En el Oriente Próximo, el Mesolítico sería el Epipaleolítico. Es importante en función de transformaciones de explotación económica, mayor sedentarización. Es una transición del Paleolítico y Neolítico. Es un marco temporal del 18.000 a.C., última glaciación, hasta el 9.600 a.C., inicio del Holoceno. Marco geográfico del Oriente Próximo en el creciente perfil. Corredor sirio-palestino, sureste de Turquía y los montes Targo, el Irak de la actualidad y los montes Zagros. En ella se concentran y conviven los antepasados silvestres, plantas como los cereales,
trigo, cebada, garbanzo, lentejas, habichuelas, judías, etc. Y animales como las cabras, los jabalíes, urós de los domesticados. En el 18.000 a.C., en esta zona se experimentó un cambio climático. Del frío glacial pasa a temperaturas templadas y más abundancia de precipitaciones. Esto es importante, ya que en esta zona las precipitaciones serán cerca de 250 mililitros por metro cuadrado al año, y es lo que permite el desarrollo de cereales y leguminosas. No necesitan un regadío por el ser humano. Se expanden las regiones de estas fuentes de alimentación. Las poblaciones humanas se quedarán donde hay más alimento, y esta etapa de bonanza sufrió una crisis entre el 12.000 a.C. y el 9.600 a.C., a condiciones más frías y secas. Desde el punto de vista tecnológico hubo una creciente microlitización. Desde el punto de vista económico, de la caza se observan dos estrategias diferenciadas. En algunas las poblaciones se especializaron en determinadas especies como la gacela, y se observa una revolución del amplio espectro. Según Ken Flannery, cazan todo lo disponible en el territorio, y así empieza a tomar importancia la caza de especies pequeñas, como conejos, liebres, aves, anfibios y reptiles, y recursos acuáticos entre los peces y moluscos. En la recolección de cereales y legumbres, mientras estén secos, pueden conservarse por largos periodos de tiempo. Esta dependencia tendrá otra derivada, el descenso del movimiento por el territorio. Las mujeres pueden tener más hijos y se acorta la distancia entre partos. Estas poblaciones se empiezan a diferenciar de las europeas y llevará al surgimiento del Neolítico. Se distinguen dos etapas en el Epipaleolítico. La primera, la quevadiense, de 22.000 a 13.000 años antes de Cristo. Es cuando se inicia el proceso de sedentarización de asentamientos en la zona. Comienzan a almacenar el alimento. Se encuentran los primeros silos para guardar las legumbres. Ejemplo, Ojalo II, en Israel, en donde hay huellas de caballas, almacenes, se documenta la caza y la pesca de amplio espectro. Hay las primeras pruebas de que estos alimentos, legumbres y cereales son procesados. Aparecen los molinos y molederas. La caza tendrá mayor peso aún, y los asentamientos solían ser temporales por aprovechamiento de recursos. Nef David, en Israel, presenta un asentamiento. Hay una piedra como moledero. La industria lítica es el tránsito a la microlitización. Junto al asentamiento hay enterramientos. Incita al surgimiento de la necrópolis. Y la segunda es la natufiense, del 13.000 al 9.600 a.C. Se desarrolló entre los montes Sagros hasta el Sinaí. Se caracteriza por pequeñas láminas de sílex con un brillo diferente, con microlitos que se usaban para sesgar. Se generalizan los molinos, morteros y moliendas. Con poblaciones sedentarias de mayor tamaño, con zócalos de piedra en las viviendas, hogares y molinos de piedra. Son hábitats permanentes o semipermanentes. Se calcula que con 200 a 300 personas. Asociados a los poblados hay enterramientos de más de 100 personas a los alrededores de las necrópolis, en posición fetal y con adornos que llevasen en vida, fabricados con conchas normales del Mar Rojo. Recorrerían miles de kilómetros. La organización social estaba estructurada a partir del parentesco. Ejemplo, tumba del chamán en Ilazón Tachiti, en Israel. Es una inhumación femenina en posición fetal, rodeada con caparazones de tortuga, un ala de águila sobre el cuerpo y una pata de jabalí. Hay indicios de que comienzan a diferenciarse socialmente. En las tumbas se hace la remoción del cráneo. Se saca el cráneo del difunto después de un tiempo y se entierra en otro lugar. La última glaciación les llevará a una crisis alimentaria. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayude a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós. Hola a todos. Bienvenidos a Cultívate Tips. Espero tengan un excelente día
y estén listos para conocer sobre el Holoceno. Y sin más demora, empezamos. El Holoceno es una línea divisoria entre el Paleolítico y el Mesolítico, ubicado aproximadamente unos 10.000 años antes del presente. Los primeros grupos neolíticos eran cazadores-recolectores complejos, más que agricultores ganaderos. En el lapso de 5.000 años, 3 sucesos fundamentales sucedieron: una emergencia de sociedades jerarquizadas, adopción de economías agrícolas de los paisajes poblaciales, es la fragmentación espacial. La tecnología. Predominancia de útiles líticos. Por ejemplo, el sílex es la materia prima más importante del Mesolítico, aunque también la madera y el hueso. Cuarzo y cuarcita donde no había sílex. Tecnología del laminado. Uso de microlitos semigeneralizados, es decir, pequeñas láminas o segmentos de láminas retocados. Ejemplo de 3 grandes culturas. En Escandinavia, la maglemosiense, del 9500 al 7600 antes del presente. La congemosiense, del 7600 al 6500 antes del presente. Y eterboyense, del 6500 al 5200 antes del presente. 3 grandes fases del Mesolítico europeo. La primera, puntas romas oblicuas, por ejemplo, el yacimiento de Starkar. Segunda, industria de lámina estrecha o geométrica en el sur de Francia. Y la tercera es el predominio de rombos y trapecios sobre grandes hojas. Funciones del mar por derretimiento de los glaciales. Las islas separadas del continente, unos 8.500 años antes del presente. Cambio de vegetación. Surgen paisajes denominados masas arbóreas: pino, avellano, robles, tilos, olmos, alisos. Conforman un bosque mixto característico del periodo posglacial. La fauna posglacial en extinción es el mamut, el rinoceronte lanudo y el ciervo gigante. Aumenta el número de pequeños mamíferos. La característica más importante de agrícolas e importante transformación del mundo natural por el hombre. En el Mesolítico se dieron importantes conquistas en lo tecnológico, en los modos de subsistencia y en el arte. El marco medioambiental. Fin de la última glaciación. Los cambios más importantes se dan. En el norte de Europa hay un retroceso glacial. La relación mar-tierra presenta 2 procesos. 1. Elevación isostática de la Tierra, antes sumergida por el peso del hielo. 2. Elevación eustática del nivel